Hola chicos, muy buenos días. Esperando que se encuentren bien y que no se relajen porque todavía estamos en pandemia, a pesar de que nuestra comuna haya salido de cuarentena. Aquí les traigo un nuevo video de Ciencia para la Ciudadanía, en el cual vamos a ver la segunda parte y final de la terapia génica. Ya, recuerden que estamos viendo como unidad el módulo de tecnología y sociedad, en el cual nos indica poder discutir y revisar los temas científicos, tecnológicos, que son de mayor controversia a nivel social, ético, moral, religioso, entre otras cosas. ¿Ya? Por ende, la terapia génica es uno de esos, y esta es la segunda parte. Recuerden que la clase correspondiente al día lunes 31 de agosto de la semana 22 se habían llevado como tarea ustedes, básicamente, investigar lo que era la técnica CRISPR-Cas9. ¿Ya? Esto es un sistema, por lo tanto que le hice un poquito la tarea. El descubrimiento del sistema CRISPR-Cas9 ha evolucionado el campo de la genómica debido a sus numerosas aplicaciones. En la actualidad se emplea en ciencia para generar modelos de ratón representativos de enfermedades humanas sobre los que se pueden ensayar fármacos y terapias. Además se emplea para producir la supresión de genes in vitro con muy diferentes objetivos, y su aplicación más interesante para el ser humano quizás sea la posibilidad de acabar con enfermedades de diferentes y diversas naturalezas a partir de un mismo sistema. En el presente trabajo ya se han revisado a grandes rasgos algunos de los artículos más importantes en el campo de la investigación clínica, y estos han revelado unos resultados muy prometedores que postulan al CRISPR-Cas9 como el futuro genómico en general y en concreto de la terapia génica. ¿Ya? Básicamente, la terapia génica, ¿para qué se puede utilizar? El desarrollo de drogas, como aparece acá. Bueno, hay tres ejes: una es biología, otra es biotecnología y la otra es medicina. ¿Qué se puede hacer o qué aplicación se le puede dar a la terapia génica? Uno, como dice acá, es la supresión y reparación de genes, el desarrollo de drogas, ambos para medicina. En cuanto a la biología, ya modelos animales, se pueden fabricar modelos animales, se puede hacer variación, como dice acá, genética. En cuanto a la biotecnología, para los materiales, ya, para la comida y básicamente para los combustibles. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la terapia génica para estos tres ejes cumple con un amplio rango de posibilidades y aplicaciones que se le puede dar. Principalmente CRISPR-Cas9 ya es un proceso y un procedimiento en el cual se edita básicamente el ADN, o sea, se hackea la biología. La existencia de sistemas con capacidad adaptativa en procariotas o procariontes se confirmó con el descubrimiento de CRISPR. Este sistema se basa en las secuencias de ADN que, al transcribirse, forman como sistema inmune bacteriano frente a algunas infecciones víricas. ¿Ya? Está presente tanto en el ADN nuclear como en los plásmidos, y sus secuencias espaciadoras, como ya se ha mencionado, son derivados nucleicos de secuencias víricas. Con la adición de nuevas secuencias espaciadoras, las bacterias adquieren información de reconocimiento de nuevos agentes virales. Estas nuevas secuencias se van añadiendo mediante modificaciones del genoma bacteriano, siempre adyacente a las secuencias CRISPR anteriores, por lo que finalmente las secuencias CRISPR quedan ordenadas cronológicamente en función del orden de las infecciones a las que ha sobrevivido una bacteria. Básicamente, lo que se hace con este sistema es entregarle inmunidad a las bacterias. ¿Ya? Las bacterias son seres unicelulares, por lo tanto no pueden tener inmunidad, ya que el sistema inmunológico básicamente está compuesto y organizado para organismos, ¿ya?, que tienen multisistemas. Por lo tanto, como que con este proceso de edición de ADN se le ha entregado una especie de inmunidad a procariontes, y que lo haga ser resistente a los ataques víricos. También va a haber un proceso de edición en eucariontes. ¿Ya? Existen 4 tipos de enzimas, como dice acá, empleadas con el propósito de realizar cortes de doble cadena en el ADN para poder editarlo. ¿Ya? Hay 4 enzimas que cortan el ADN. Una son las meganucleasas,
las otras son las nucleasas de 2 de zinc, las TALENs y por último el sistema CRISPR-Cas9. Todas ellas son programables para poder realizar cortes en regiones concretas. Pero sin embargo, el CRISPR-Cas9 es la técnica más reciente y más ampliamente utilizada. El interés en este sistema reside principalmente en la sencillez de su diseño, ya que solo es necesario producir la secuencia del RNA guía complementaria a la región de interés para dirigir a la nucleasa Cas9. El segundo requerimiento para el correcto funcionamiento del sistema es que debe existir adyacente a la secuencia de ADN de interés una secuencia trinucleotídica denominada secuencia PAM, que en el inglés significa Protospacer Adjacent Motif, de estructura NGG. ¿Qué significa esto? Que es un motivo protoespaciador adyacente. Eso es lo que dice acá. Protospacer Adjacent Motif es motivo adyacente de protoespaciador. Esta secuencia conocida como PAM permite que se produzca un cambio conformacional en la nucleasa y se active así el proceso de corte de doble cadena. ¿Ya? Que lo que tiene que hacer esto básicamente, ya entrega una marca para que se corte el ADN en sus 2 cadenas, como se puede ver acá. ¿Ya? Acá tenemos el sistema, ¿ya?, que básicamente genera la edición. Tenemos la secuencia PAM, que hace que Cas9 corte acá las dos. Mira, corta ahí y corta allá. Por lo tanto está cortando las 2 cadenas. Finalmente, esta cadena y la de allá no son útiles. Por lo tanto, se va a generar esta secuencia de acá y posteriormente se va a complementar. Acá tenemos el ARN, ¿ya?, que básicamente lo que hace es que se identifique y tiene el modelo para poder secuenciar y reparar o volver a reconstruir este trozo. ¿Ya? Hay unos componentes del sistema CRISPR-Cas9 que básicamente consta únicamente de 2 componentes. Una ARN guía o RNG, como aparece acá, complementario a la secuencia que se desea cortar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este dirige el segundo componente, que es la nucleasa. Este es el que dirige a la nucleasa para que se corte. ¿Ya? El PAM le entrega la secuencia. Junto a este llega esta tremenda maquinaria que está acá y la corta. Tras la unión de la ARN guía a la secuencia de interés, la Cas9 reconoce las secuencias PAM y permite el corte. O sea, ya se lo había dicho. Ya, eso básicamente es a lo que se refiere el sistema CRISPR-Cas9. Pero la terapia génica en general, ¿a qué tipo de células va? ¿Ya? Las células dianas se seleccionan en función del tipo del tejido al que se debe expresar un gen introducido, y deben ser además células con una vida media larga, puesto que no tiene sentido transformar células que vayan a morir a los pocos días. Igualmente se debe tener en cuenta si la diana celular es una célula en división o quiescente, o sea, una célula que se esté dividiendo o una célula que esté como ya madura, porque determinados vectores virales, como por ejemplo los retrovirus, solo infectan a células en división, como habíamos visto la semana pasada en la tablita. A ver si está todavía. Acá. Retrovirus, ¿ya? Solamente ataca las células que están en división. Ya. Igualmente se debe tener en cuenta, bueno, aquí lo veo en ficha. En función de estas consideraciones, las células dianas ideales serán las células madre, puesto que la inserción de un gen en ellas produciría un efecto a largo plazo. Ya, ¿por qué no una célula? Porque a excepción de las neuronas, todas las células de nuestro cuerpo se van regenerando. O sea, después de una década ya no hay ninguna célula nueva. Está lleno de células nuevas. Las únicas células que no son nuevas son los nervios, o sea, las neuronas. Pero en cambio, si hacemos la modificación en la célula madre, todas las que produce esa célula madre van a tener la modificación, por lo tanto es mucho mejor. Debido a la experiencia en trasplante de médula ósea, una de las dianas celulares más trabajadas son las células madre hematopoyéticas, o sea, las células madre que están en la médula ósea y que producen todas las células sanguíneas. La terapia génica en estas células es técnicamente posible y es un tejido muy adecuado para la transferencia ex vivo.
Otras dianas celulares con las que se ha trabajado son, ¿ya? Acá se me perdió una diapo. Bueno, habían otros tipos de células, pero básicamente lo que nos quiere decir esto es que las células de la médula ósea es fácil trabajarla de manera ex vivo para que no produzca un efecto desconocido si es que infectamos básicamente la médula de una persona que tenga algún problema. Por lo tanto, se saca médula, se modifican genéticamente, se inyectan esa médula y vamos a tener sangre buena. Bueno, en cuanto a la terapia génica, acá hay una cronología de tiempo en el cual están los principales eventos en el desarrollo. En el 2002 y antes del 2002, la terapia génica apareció aproximadamente en los 70 para intentar tratar y paliar enfermedades de carácter genético, y se dieron las primeras pruebas con virus, las cuales fracasaron. Años más tarde, en los 80, se intentó tratar la talasemia usando betaglobina. Este caso fue un éxito en modelos animales, aunque no se pudo usar en humanos. ¿Ya? Eso básicamente antes del 2002. En el 2007, ¿ya? El Hospital Moorfields Eye de la Universidad de College London Institute of Ophthalmology, ¿ya? O sea, claramente una universidad, o bueno, el Instituto de Oftalmología de la Universidad de Londres, ¿ya? Un año después, el Hospital de Niños de Filadelfia anunciaron el primer ensayo de terapia génica para la enfermedad hereditaria de retina. La primera operación en Inglaterra se llevó a cabo en un varón británico de 23 años de edad, Robert Johnson, a principios de este año, a principios del 2007. ¿Ya? Básicamente lo que hacen es modificar una enfermedad hereditaria de retina. Lo que yo tengo. Ustedes saben que yo veo súper poquito porque tengo una degeneración retiniana. Por ende, hay algunas esperanzas de alguna cura. En el 2008, investigadores de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, Estados Unidos, desarrollaron una terapia genética que ralentiza y recupera las encías ante el avance de la enfermedad periodontal, la principal causa de la pérdida de dientes en adultos. En el 2009, ya se publicó en Nature que unos investigadores de la Universidad de Washington y de la Universidad de Florida fueron capaces de proporcionar visión tricomática a monos ardilla usando terapia génica. ¿Ya? Los monos ardilla ven en blanco y negro, le adquirieron un color más. En el 2012, ya, el 2 de noviembre, la Comisión Europea autorizó a Glibera, una empresa alemana que está en Ámsterdam, a lanzar un tratamiento para un extraño desorden genético, la deficiencia de lipoproteasa o LPL. ¿Ya? Acá hay unos gráficos en los cuales nos muestran básicamente los ensayos de terapia génica por enfermedades y los ensayos de terapia génica por países. ¿Ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, la terapia génica está más utilizada en cáncer. El país que realiza más terapia génica o ensayos de terapia génica es Estados Unidos. Claramente están ordenados por orden decreciente. Y acá tenemos según el vector. El vector más utilizado es el retrovirus, seguido por el adenovirus, y así pueden analizarlo para abajo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las enfermedades que trata la terapia génica o las que intenta tratar? Son numerosas las enfermedades de objetos de esta terapia. ¿Ya? Las más características son las que tratamos a continuación. ¿Ya? El ADA, el primer protocolo clínico aprobado por la FDA para el uso de la terapia génica, fue utilizado en el tratamiento de la deficiencia en adenosina deaminasa. Adenosine deficiency aminasa, ¿ya? Por eso ADA. Que provoca un trastorno en la inmunidad en el año 1990. Ya la Federación Internacional, ya básicamente de medicina, autorizó para que se intentara hacer tratamiento para esta enfermedad. ¿Ya? En estos pacientes no se ha podido retirar el tratamiento enzimático exógeno necesario para su supervivencia, sino solo disminuirlo a la mitad. Y se ha detectado la persistencia en la expresión del gen aún después de 4 años de iniciar el protocolo. Aunque no se haya logrado la completa curación de los pacientes, que consistiría en retirar todo el aporte enzimatico exógeno, este constituye un hecho inédito en la historia terapéutica. ¿Ya? ¿Cuándo se utiliza la terapia génica? Cuando son enfermedades muy desconocidas, cuando las personas están a punto de morir, ya ahí autoriza para que se pueda hacer esto. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que no se ha curado la enfermedad, hay una gran esperanza para esto. ¿Ya? Acá hay un esquema más o menos de lo que es el ADA. ¿Ya? ¿Qué produce el déficit de ADA? La adenosina, inosina, desoxiadenosina, desoxidinosina. Básicamente
aumento intracelular de la adenosina y de la desoxiadenosina, produciendo desoxi ATP, que es tóxica ya para algunos receptores, y van a haber problemas en la síntesis y básicamente va a tener problemas celulares a nivel general. ¿Ya? Eso quiero que entiendan de eso. A ver, espérenme. Ya. Otra de las... Ustedes se dieron cuenta en el gráfico que aparece acá. Ahí. La enfermedad más tratada ya con terapia génica es el cáncer. Por lo tanto, no podía estar afuera. El tratamiento del cáncer hasta el momento ha implicado la destrucción de las células cancerosas con agentes quimioterapéuticos, radiación o cirugía. Sin embargo, la terapia génica es una estrategia que en algunos casos ha logrado que el tamaño de los tumores sólidos disminuya en un porcentaje significativo. Los principales métodos que utiliza la terapia génica son: 1. Aumento de la respuesta inmune. Por lo tanto, ya es una terapia inmunogénica. Está basada principalmente en la habilidad del sistema inmunológico para atacar el cáncer. Para ello se introducen antígenos en células tumorales, permitiendo que las células inmunes puedan reconocer a las células tumorales. ¿Qué hacemos básicamente? A las células tumorales las modificamos genéticamente para que produzcan receptores celulares y que nuestro sistema inmunológico los reconozca más fácilmente. ¿Ya? Así se puede transformar las células tumorales con la proteína CD80, que es una glicoproteína de membrana, de las células presentadoras de antígenos a los linfocitos T, potenciando la respuesta inmunológica. Entonces nuestro sistema inmune básicamente lo ataca. También hay una introducción de genes activadores de drogas de las células tumorales o terapias de genes suicidas, ¿ya? Que consiste en la introducción selectiva de genes de células tumorales y no en las demás, ¿ya? ¿Qué es lo que hace básicamente esto? Para explicárselo y que no se lateen tanto, es que le meto genes a las células para, como dice acá, activadores de drogas dentro de las células tumorales y que éstas se vuelvan suicidas. O sea, las células se matan a sí mismas. Otra diana para tratar el cáncer, ¿ya? Con la terapia génica, es que se normalice el ciclo celular. Ustedes saben que el cáncer es una desregulación positiva. Bueno, positiva es porque se producen células, a eso me refiero. Ya, pero no es positivo para ningún organismo. Consiste básicamente en la inactivación de oncogenes mutados, ya, como el RAS, o en la expresión de anti-oncogenes o genes supresores de tumores inactivos como el P53. ¿Qué es lo que hace básicamente? Se inhiben, se bloquean genes que tienen las células tumorales para que estos se reproduzcan y que el ciclo celular nunca se regule. Y aquí lo que hace básicamente es regular el ciclo celular. Otra cuarta manera de poder tratar el cáncer es con la manipulación de células de la médula ósea. ¿Ya? Es básicamente para los desórdenes hematopoyéticos y lo que hace básicamente es meter genes buenos a la médula ósea por el cáncer, por ejemplo, cáncer a la sangre que se le llama la leucemia, y producir buenas células. Acá tenemos otro que es el uso de ribosimas y tecnología antisentido o antisense. Las ribosimas son ARN con actividad catalítica, quiere decir que actúan incrementando la degradación del ARN recién introducido, disminuyendo proteínas específicas no deseadas. Por ejemplo, le meto un ARN que inhiba alguna proteína que está relacionada con el tratamiento del cáncer. ¿Ya? Y también está la terapia CAR-T, que es un tipo de terapia que es reciente y básicamente se extraen linfocitos T, ya se modifican los linfocitos T y después se introducen, ¿ya? De esta forma, los linfocitos T modificados son capaces de atacar, como dice acá, a los linfocitos B malignos. En algunas de las leucemias o linfomas puede ocurrir que linfocitos B se vuelvan malignos o tumorales debido a la expresión de un antígeno de superficie conocido como CD19. ¿Ya? En algunos cánceres de la sangre o en algunas leucemias, ya como dice acá, los linfocitos T B se vuelven malos, por lo tanto modifico los T para que los ataquen. Bueno, hay una regulación. Acá podemos ver cómo en el páncreas hay un crecimiento anormal de células. Cáncer al páncreas. Acá podemos ver cómo una célula del sistema inmunológico está atacando una célula cancerosa. Esta es la célula cancerosa y esta es la célula del sistema inmunológico. Más cáncer, como pueden ver acá. Más cáncer, mucho más cáncer.
Ya. Otra de las enfermedades, y con esto vamos a terminar, que se puede tratar, ya, es el síndrome de Wiskott-Aldrich. Esta es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, caracterizada por eczema, trombocitopenia, infecciones recurrentes, inmunodeficiencia, así como una gran tendencia a los linfomas y a las enfermedades autoinmunes. Básicamente, las enfermedades autoinmunes, chicos, en nuestro planeta actualmente no tienen cura. Tienen que tenerlo súper claro, porque no puedes suprimir tu sistema inmunológico porque quedas propenso a otra, ¿ya? O sea, básicamente la enfermedad autoinmune, si ustedes se trataran una enfermedad autoinmune, es como tener SIDA, ¿ya? También hay una versión más suave de esta enfermedad que se le conoce como trombocitopenia ligada al cromosoma X o XLT. Ambas enfermedades se producen por mutaciones en el gen WAS, que codifica una proteína multidominio que solo se expresa en células hematopoyéticas, o sea, células de la sangre. Por lo tanto, la mayoría de los que padecen este síndrome sufren una muerte prematura debido a una infección, hemorragia, cáncer o anemia grave. ¿Ya? Actualmente se han realizado tratamientos de eficacia en pacientes con síndrome de Wiskott-Aldrich por medio de trasplante de médula ósea o sangre del cordón umbilical de algún donante HLA idéntico a él. ¿Ya? Es como un tipo de leucemia. Y finalmente, ya con esta terminamos, la beta-talasemia constituye un desorden genético con mutaciones en el gen de la beta-globulina, que reduce o bloquea la producción de la beta-globulina. Los pacientes con esta enfermedad padecen anemia severa y requieren transfusiones de sangre a lo largo de toda su vida. La terapia génica tiene como objetivo sanar las células madres de la médula ósea por la transferencia de la beta-globina normal o del gen de la beta-globina en las células madres del mismo paciente. Y así, el paciente que sufre esta enfermedad podría producir glóbulos rojos normales. Ahí tenemos los glóbulos rojos, bueno, ahí tenemos uno relativamente normal, y los otros son los glóbulos rojos que están incapacitados para poder transportar oxígeno, en la beta-talasemia. Así se ven los glóbulos rojos normales, ¿ya? Pero en la beta-talasemia tienen esa forma, ¿ya? No son glóbulos rojos normales, perdón. Eso, chicos. Como se pueden dar cuenta, es importantísimo y es de, ¿cómo se le puede decir?, de mucho carácter social el poder discutir acerca de la terapia génica. Así que nos vemos en la conexión online. Que estén bien. Chao, chao.